escuchando Así las Cosas. Aunque pues pierde sus características militares la Guardia, así son las negociaciones, se ganan, se pierde, es imposible ganar siempre todo. Esperamos presentarle mañana pasado a más tardar al señor presidente el programa de trabajo que desembocará en la creación de la Guardia Nacional. Entonces, si ya se construyó este consenso, me parece que hay que respetarlo, vamos para adelante en los términos en que nos llegó. Ese es el ánimo que yo encuentro en la Cámara de Diputados. Así las cosas. Bueno, 7:19 a.m, como bien lo decía ya Jaime Obrajero, el tema de la Guardia Nacional se mantiene en la agenda, está en este momento en la Cámara de Diputados. Sin embargo, bueno, ¿cuál es el alcance de esta Guardia Nacional? Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe justamente en la línea telefónica Marta Delgado, ella subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Bueno, pues porque acaba de tener una reunión muy importante este martes con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Uno de los temas centrales fue esta Guardia Nacional. Gracias, subsecretaria, por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Javier, Gaby, a sus órdenes. Bueno, pues cuéntenos un poco justamente esta reunión, los alcances de la Guardia Nacional, cómo se está viendo desde un punto de vista desde el mundo, la creación de esta Guardia Nacional, lo que hemos discutido ya desde hace varias semanas aquí en México. Mira, primeramente decirte que fue una reunión muy interesante con la señora Bachelet. Ella ha tenido pues una experiencia importantísima a nivel de ser presidenta de Chile y después ahora alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y en las dos capacidades ha tenido mucha vinculación con este tipo de ejercicios. Siendo presidenta de Chile, pues ella condujo este grupo de carabineros, nos explicó cómo es una fuerza intermedia entre la militar y la civil, cómo funciona en Chile, y pues también estuvimos abordando diferentes aspectos de lo que podría ser un acuerdo entre la oficina de la alta comisionada sobre derechos humanos y el gobierno mexicano para poder diseñar un programa importante de formación y de monitoreo del ejercicio ya del trabajo que va a tener de aprobarse también por los gobiernos locales, por los congresos locales, la Guardia Nacional en México. Sí, porque ese sería, subsecretaria, buenos días, te saluda Gabriela, ese sería, digamos, el paso que aún no se ha dado, es decir, todavía no se aprueba en la Cámara de Diputados, aunque, bueno, se presupone que así sucederá, y luego todavía tendrá que venir en los congresos estatales para que tengamos la Guardia Nacional. Entonces, igual llamaba un poco la atención, es decir, ya hay pláticas previas, pero todavía no se aprueba la Guardia Nacional del todo, ¿no? Sí, de hecho las pláticas las iniciamos desde diciembre, cuando fuimos a Marrakech. Ahí nos juntamos el canciller Marcelo Ebrard y su servidora con ella. Estamos explorando las posibilidades. Esto todavía, bueno, son pláticas que estamos teniendo. Creo que de aprobarse la Guardia, pues tendremos que actuar muy rápidamente. No podemos iniciar con estas conversaciones ya que haya ocurrido, pero bueno, me parece que es importante ir estableciendo los términos en los que podríamos tener esta formación de la Guardia Nacional. Pero a ver, entonces, cuando hablamos de la formación de la Guardia Nacional, asumiendo que se aprueba en el Congreso mañana en la Cámara de Diputados y luego pasa a los congresos locales, esta formación de la que están platicando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la señora Michelle Bachelet, ¿qué sería, subsecretaria, esta formación? Mira, nos estamos atendiendo a lo que han sido los contenidos de las principales recomendaciones que el gobierno mexicano ha recibido por parte de diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos relacionados con las fuerzas de seguridad. Entonces, a lo largo de los años nos han venido recomendando cómo deberían operar y cuáles son las violaciones que se realizan a los derechos humanos de estos cuerpos. Y con base en estas recomendaciones, lo que identificamos, por ejemplo, Gaby y Javier, es la necesidad de proteger y atender específicamente a grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes, cuando tienen situaciones de vulnerabilidad o se encuentran inmersos en estas situaciones de violencia a nivel local por los cárteles que tenemos o grupos del crimen organizado. En esto hay que capacitar a los futuros miembros de la Guardia Nacional. Tenemos que capacitarlos también para incluir mecanismos para prevenir abusos
por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad para evaluar su desempeño y tener protocolos de actuación en materia de derechos humanos. Otro de los contenidos que podemos incorporar en este acuerdo de la Guardia Nacional es poder tener altos estándares por ejemplo, en la selección del personal, en la formación de sus protocolos de actuación, y sobre todo también nos decía la alta comisionada que en su experiencia este proceso de formación no es una inducción, porque suele ser muy común que a los cuerpos de seguridad, a los nuevos miembros se les induce y se les da un curso de lo que tienen que hacer y cómo, muy teórico y una sola vez. Y a la hora de la hora, con el tiempo, las personas van rotando, van cambiando y no se hace de manera permanente. Entonces, lo que estamos pensando es en que las Naciones Unidas puedan incorporar como una serie de organizaciones en las que estamos tratando de incluir a la Cruz Roja Internacional, al IDLO, a los propios gobiernos de Noruega, de Chile, que nos puedan venir a ayudar y a compartir su experiencia, pero que formen a los formadores que estarán permanentemente encargados de hacer este proceso de capacitación consuetudinario, que sea parte de la tarea cotidiana de estas nuevas fuerzas, porque el cambio cultural que se necesita en este tipo de cuerpos de seguridad pues no se va a dar nada más con unas pláticas inductivas, sino que tiene que ser una formación y una capacitación permanente. Es muy interesante lo que dice. Estamos hablando con Marta Delgado, subsecretaria de Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy interesante que entonces esta subsecretaría, en realidad la Secretaría de Relaciones Exteriores, funcionaría como puente de acercamiento entre organizaciones internacionales como la ONU, como la Cruz Roja y un aparato de seguridad como la Guardia Nacional. Lo que quieren es crear ese vínculo también de revisión, ese vínculo de supervisión entre organismos internacionales y lo que se está discutiendo en este momento. Javier, precisamente es la misión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos en el exterior, en todo el mundo, buscando las mejores prácticas. El presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard nos han instruido a poder identificar esta posibilidad de colaboración con la alta comisionada, y ella además nos va a acercar también a otros gobiernos que no solamente tienen experiencia, sino que también tienen interés en lo que pasa en México con este tipo de cuerpos de seguridad, porque está siendo una experiencia importante el poderlos generar en su origen con un enfoque de respeto a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, gobiernos como los suecos, los alemanes, los noruegos, finlandeses, canadienses, siempre han estado interesados en impulsar el respeto a los derechos humanos en México, y ahora lo que México hace es acudir también a ellos para tener su apoyo, su asesoría, su acompañamiento. Inclusive también estamos viendo la posibilidad de que haya un respaldo financiero de algunas instituciones internacionales para hacer que este proceso de capacitación sea poderoso, tenga una fuerza importante en la generación, en la gesta, ¿no?, de la Guardia Nacional Mexicana. Pues sí, es importante lo que nos estás diciendo, subsecretaria, lo apuntabas hace ratito. Hay un cambio cultural, o tendría que haber un cambio cultural para que esta Guardia Nacional, que tanto se debatió, que tanto se criticó, que en algún momento dado pudiese significar la militarización del país, que vimos la semana pasada, digamos, como cambios importantes a lo que finalmente quedó aprobado como Guardia Nacional, precisamente tratando de resaltar el asunto de respeto a los derechos humanos, con un enfoque de género y demás, que hoy está debatiéndose en la Cámara de Diputados. Bueno, lo que nos dices es que la Cancillería entonces está haciendo un trabajo con organismos multilaterales, con la Cruz Roja, con otras instancias, para que la capacitación en materia de derechos humanos de lo que será la Guardia Nacional sea permanente en esto que tú insistes es un cambio cultural. Exactamente, es un proceso que tiene que ser cotidiano, y muy interesantemente también la señora Bachelet nos dijo que un poco como que la didáctica
de este proceso de capacitación y de formación no solamente pasa por una forma de exposición y de decir cuáles han sido las experiencias o cómo hacer, sino que pasa por ejercicios prácticos piloto en donde se ponen a los nuevos miembros del cuerpo de seguridad en las situaciones específicas, hacen ejercicios prácticos, una especie de ensayos de cómo podrían ocurrir estas situaciones, para que ellos tengan y ensayen primero su primera reacción, cuál sería, y segundo, cómo podría modificarse esa reacción. Estamos hablando, por ejemplo, de prácticas para poder hacer interrogatorios que no incurran en tortura, en violación a la dignidad de las personas, toda esta serie de preocupaciones que las organizaciones de la sociedad civil han expresado en múltiples foros y que la verdad tenemos que atender con una enorme responsabilidad. Pues sí, dos cosas, el tiempo, por supuesto, de esto, y también cómo se baja directamente a la operación de la Guardia Nacional serán los retos. Rápidamente, para cerrar, subsecretaria, ¿se tocó el tema Venezuela? No precisamente, nada más la alta comisionada nos dijo de su preocupación, de su empatía un poco con la situación de derechos humanos en general en América Latina. No es un área de competencia nuestra, en multilaterales la relación bilateral con Venezuela, pero la comunidad internacional toda está atenta a lo que ocurra en este país que es cercano, muy cercano a México. Bueno, pues gracias por estos minutos. Estaremos atentos a lo que nos dices, subsecretaria. La verdad, importante este trabajo rumbo a lo que será la Guardia Nacional y sobre todo el asunto de los derechos humanos. Estaremos muy atentos a ver cómo se aterriza esto de lo que nos estás informando en estos momentos. Gracias, subsecretaria. Al contrario, Javier, Gaby, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días. La subsecretaria de Derechos Humanos, precisamente organismos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, con esta conversación que tuvo con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Recordemos que fue presidenta de Chile. Y pues interesante esto, ¿no, Javier Risco? Sí. La capacitación en derechos humanos para la Guardia Nacional. Una capacitación internacional para esto. Exactamente. ¿Cómo se instrumenta? Ese es el tema.